Bienvenido al alumno del ISIP, este es el microtest y vamos a tratar el tema de estática. La estática es el estudio de los cuerpos en estado de reposo, es decir, se va a estudiar todas las interacciones que hacen que los cuerpos permanezcan en estado de reposo. Una de las cuestiones importantes es la definición de fuerza, la forma de representarla y la forma de cuantificarla. Como así también las diferentes aplicaciones de la fuerza en un cuerpo, es decir, todas las formas de las fuerzas que hacen que el cuerpo esté en estado estático o en reposo. Ahora les invito a ver las placas. Continuando con la descripción de la materia, ahora entramos en el tema de estática. Para dar una descripción de lo que es la mecánica estática, la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las interacciones responsables de tales movimientos. La misma se divide en estática, que es la que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que se aplican a un cuerpo para que ésta se encuentre en equilibrio. Después veremos lo que es la cinemática, que es la que estudia el movimiento de los cuerpos sin interesarse por las causas que las producen. Y la dinámica, que es el estudio de los movimientos y las causas que las originan. Entrando en el mundo de lo que es estática, definimos primero lo que es la fuerza. Fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado de reposo de un cuerpo, el movimiento y capaz de cambiar su forma. Fuerza es una cantidad vectorial con magnitud, es decir, con magnitud escalar, es decir, que lo podemos cuantificar con una intensidad y con una dirección. La unidad utilizada para la cuantificación de la fuerza, como habíamos dicho que nos basábamos en el sistema internacional, es el Newton. Newton es una unidad que está subdividida en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Al hablar de fuerza, y dijimos que se podemos representar en forma escalar y en forma vectorial, ya que tenemos que saber la dirección y el sentido de la fuerza, las mismas en función hacia la aplicación del cuerpo se dividen es decir, aplicado a un cuerpo pueden ser en direcciones colineales, pueden ser en direcciones colineales, significa en un mismo eje, en el mismo origen, es decir, fuerzas aplicadas a un cuerpo que sean concurrentes al mismo eje, y las que son paralelas. Las fuerzas que actúan en la misma dirección, por ejemplo, de igual sentido, la intensidad de la fuerza resultante es igual a la suma de las intensidades de los componentes. Su dirección y su sentido también serán las de los componentes. Como para dar una idea o un ejemplo esquemativo de lo que se está en esta definición, por ejemplo, si nosotros escribimos dos personas que empujan un cuerpo, una caja, esa descripción de las fuerzas aplicadas lo podemos esquematizar de esta forma. Es decir, si yo aplico una fuerza F1 y una fuerza F2 a un cuerpo en el mismo sentido, es decir, en una coordenada X, la resultante, o sería la sumatoria de las dos fuerzas, tendría el mismo sentido de las fuerzas y sería la suma directa. La representación vectorial de esto sería la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a la resultante, es decir, que la resultante viene a ser la suma de las dos fuerzas en forma directa, es decir, sumar F1 más, es decir, el valor de F1 más el valor de F2. En sentido contrario, es decir, si nosotros una persona empuja hacia un lado y la otra empuja hacia otro, el esquema sería una fuerza mayor y una fuerza menor, con su resultante. La resultante de la fuerza en este caso sería, o la forma vectorial para representarla, sería F1 con su sentido y F2 con el sentido, y la resultante de la resta de las dos, es decir, de la magnitud de las dos con el sentido de la mayor. En el caso, por ejemplo, habíamos dicho que hablamos de fuerzas colineales, y ahora estamos hablando una forma de representar fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes son fuerzas aplicadas a un cuerpo que concurren a un punto.
en este caso vemos un cuerpo en el cual está sometido a tres tipos de fuerzas. Las fuerzas son concurrentes porque están al mismo punto. La forma de hallar la resultante, es decir, la fuerza total que actúa sobre el cuerpo, tiene dos formas. Una forma es analítica y la otra forma es la forma gráfica. La forma gráfica se representa colocando, es decir, hallando una paralela a la fuerza F1, como está acá. Después se hace una paralela a la fuerza F2, es decir, manteniendo siempre los ángulos entre F1 y F2. Y después se hace una paralela a la fuerza F3, también manteniendo el mismo ángulo con la fuerza F2, y obtenemos lo que es la resultante. Esta es la forma gráfica para determinar lo que es fuerza, siempre y cuando nosotros podamos acceder de forma fácil a los ángulos, o lo podamos representar en una hoja y poder hacer sus paralelas. En el caso que se quiera hallar en forma analítica, la resultante para el primer caso, que eran las fuerzas colineales, donde directamente sumábamos la fuerza, es decir, la fuerza estaba aplicada en el mismo eje, por ejemplo en el eje X. La ecuación es que la resultante es la sumatoria de las fuerzas, F1 y todas las fuerzas que se han aplicado. En el caso donde las fuerzas son concurrentes y tenemos varias fuerzas con diferentes ángulos, la forma de cuantificarlo es llevarlo a coordenadas cartesianas, es decir, en coordenadas x, y determinar la componente en x y la componente en y. La ecuación general es la componente en x, es decir, la sumatoria de la componente en x más la sumatoria de la componente en y, donde Rx son todas las fuerzas en x, que es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y en el caso de y son toda la sumatoria de todas las fuerzas en la componente y, donde son la sumatoria de las fuerzas, es decir, de todas las fuerzas aplicadas por el seno del ángulo. Todas estas explicaciones estarán en el campus. El valor de la resultante de la sumatoria de fuerzas es decir, para hallar la resultante de la fuerza es el cuadrado de Rx más el cuadrado de Ri, que está hallado en la otra ecuación. Y para determinar el sentido y la dirección de la fuerza se determina por la tangente del ángulo, que es igual a la división entre Ri y sobre Rx. Y acá despejamos, es decir, con el antitangente sacamos el ángulo de la resultante. Como un ejemplo de aplicación, para más o menos tener un esquema de todas las ecuaciones que se han explicado, se presenta el siguiente esquema, donde son fuerzas concurrentes. Tenemos F1, F2 y F3 y F4, donde se especifican los diferentes ángulos y donde se dan las coordenadas X y Y. Aplicando las ecuaciones, es decir, en el planteo del problema tenemos la cantidad, es decir, la fuerza de cada una, es decir, la magnitud de cada una, los ángulos de cada una. Empezamos a aplicar las ecuaciones y donde primero hallamos toda la componente X, que sería la sumatoria de X, que es igual a la fuerza 1, por su componente X, es decir, por su grado, por el grado que está en separación al eje X, y así sucesivamente, con la fuerza 2 por el coseno del ángulo, y así sucesivamente. Este es un ejemplo que está resuelto. Esto va a estar en el campus para su mejor comprensión. Y en el mismo caso, hallamos la componente en X, tenemos que hallar la componente Y, donde aplicando la ecuación es la sumatoria de la fuerza en Y por el seno de cada ángulo. Como en este caso tenemos todas las ecuaciones, si tenemos todos los datos, lo único que tenemos es aplicar la ecuación. Para hallar la resultante, hallamos otra vez el cuadrado de cada componente y hallamos el valor de la resultante. Para saber cuál es el sentido y el ángulo de la resultante, aplicamos lo que es la tangente. Otro concepto importante es lo que es, al hablar de fuerza, es de hablar de momento o torque de una fuerza. El momento o torque de una fuerza, si nosotros consideramos un cuerpo que pueda rotar en un punto
y aplicamos una fuerza distante a ese punto, lo que se logra es un efecto de giro. Para cuantificar ese movimiento es lo que denominamos torque. Torque es lo que se denomina fuerza por distancia, es decir, la distancia del brazo de palanca. Y se describe de forma esquemática fuerza por distancia. El torque, como dijimos que es la fuerza en una unidad de Newton y la distancia en metro, y su unidad es Newton metro. Analíticamente, para determinar el torque, sabiendo el ángulo de aplicación de la fuerza, es distancia, que en este caso está como R, por la fuerza por el seno del ángulo. La dirección del torque, es decir, para dónde va a estar el sentido del torque, es perpendicular al plano entre la fuerza y la distancia al punto. Es decir, que en este caso el torque está en sentido perpendicular al plano formado por esto. Una forma para determinar el torque o la dirección del torque es la denominada ecuación de la mano derecha, en el cual esto se explica en el campus. Las condiciones al hablar de momento tenemos las condiciones de equilibrio de un cuerpo, en el cual tenemos dos condiciones principales. Una es la condición de equilibrio, donde la sumatoria de la fuerza tanto en X como en Y tiene que ser cero, y la otra es la sumatoria de los momentos a un punto donde tiene que ser también igual a cero. Es decir, que un cuerpo, para que tenga un comportamiento estático, se tiene que cumplir las dos condiciones.